Bueno, Induquip acá estamos más de 30 años. Es una empresa que fundó mis padres hace, bueno, imagínate tú, en los años 90. Mi padre era ingeniero industrial, mi madre contadora. Entonces salió esta oportunidad y desde entonces hemos estado funcionando. Yo particularmente me enfoqué en el área creativa. Yo me voy del país y pasé 24 años en Irlanda, así que les puedo hablar un inglés irlandés. Vuelvo el año pasado, ya cuando mi padre fallece hace 3 años, y estoy aquí con ustedes hoy creando esta masterclass y apoyando en la parte de tecnología y todo lo que se viene con la tecnología del futuro. Entonces, con todo esto, les doy la calurosa bienvenida. Gracias por estar acá, por invertir su tiempo y por estar aquí en esta manera virtual que yo creo que es el futuro de la comunicación humana. Entonces, con todo esto, yo los voy a dejar con la idea de que Nordson es más que el sistema de recubrimiento industrial. Nordson también aplica en adhesivos y en tecnología avanzada. Es una empresa global que está en muchos países, pero hoy nos vamos a concentrar en lo que es la línea de pintura en polvo. Y allí sí me retiro yo y dejo la expertise de Dani Mirena, quien le va a empezar con la teoría de este proceso. Y yo por acá me despido y nos vemos más tardecito. Para la aplicación de pintura en polvo tenemos dos principios básicos. Uno es la generación de un campo electromagnético y lo otro es una pieza metálica aterrada. ¿Okay? La pistola tiene un multiplicador que a través de un electrodo genera un campo electromagnético que ioniza el aire y el polvo que sale de la pistola pasa por ese campo electromagnético y se carga. Esto hace que por atracción electromagnética el polvo con carga negativa se adhiera a la pieza que está aterrada para que haya esa atracción electromagnética. Una vez que la pieza está recubierta de pintura, debe ser enviada o pasada por un horno donde la pintura se cura y queda adherida fuertemente a la pieza. Vamos a dejar a la ingeniero María Salud para la parte de preparación de superficie. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todos acá en Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación. Les vamos a compartir un poquito de nuestra experiencia a través de estos 20 años en lo que es el pretratamiento. Y digo, cualquier duda que tengan, yo creo que al final va a haber una sección de preguntas. Ya si son muy específicas, ahí con todo gusto las resolvemos. Antes que nada, bueno, primero que nada, queremos explicarles qué es el proceso del pretratamiento. El proceso es una serie de etapas que se hace por medio de productos químicos en donde los metales van pasando a través de estas etapas y tiene como finalidad, número 1, eliminar cualquier agente contaminante que esté sobre el material y después depositar una película que nos va a servir como base adherente para la pintura, ya sea líquida o en polvo. Ese pretratamiento también nos da otras características ya una vez pintada la pieza en cuanto a tener mayor resistencia a la corrosión o dar mejores resultados en cuanto a las pruebas mecánicas que se necesitan o que algunos clientes requieren para dar un tiempo de vida útil más largo a los materiales. Aquí tenemos que para elegir un pretratamiento debemos considerar varios factores. Uno de ellos es utilizar los productos adecuados. Esto es, como tenemos diferentes tipos de materiales, aluminio, cobre, acero al carbón, galvanizado, acero
acero inoxidable, perdón, cada uno de ellos necesita un tratamiento diferente porque son componentes diferentes y se comportan de igual manera de una forma totalmente diferente. Entonces debemos elegir cuál es el producto adecuado para el tipo de material que necesitamos preparar. Otro segundo factor es la condición y el tipo de metal, que es lo que ya comentábamos un poquito ahorita, el tipo de material que si es acero al carbón, que si es acero inoxidable, que si es galvanizado, que si es material que tiene mucho carbón. Entonces hay que observar o analizar qué tipo de material vamos a darle tratamiento. Otro es la accesibilidad de la pieza, es decir, si son láminas planas, si son piezas de alambre, si son piezas que tienen muchos dobleces. Tenemos que considerar qué tipo de piezas para elegir el pretratamiento adecuado. Otro es el tipo de contaminante. Esto es que si tienen óxido, si tienen grasa, si tienen carbón o si tienen la combinación de los 3 o 2, necesitamos conocer el material para saber o para elegir el tipo de pretratamiento que le vamos a dar a esas piezas. Otro factor importante para determinar qué pretratamiento vamos a dar es el requisito de adherencia o los requerimientos de calidad finales de las piezas. Es decir, si alguna pieza va a estar a la intemperie, si va a estar en un ambiente muy húmedo, un ambiente muy salino, hay que elegir qué tipo de proceso vamos a emplear para darle preparación a esos materiales. Otra es el impacto ambiental. Debemos de conocer los reglamentos y los estatutos referente a cada región en cuanto a lo que es la parte ambiental para saber qué tipo de productos podemos usar y cuáles están restringidos. Otro factor muy importante que de repente nos limita a nosotros son las áreas disponibles. Normalmente un proceso de pretratamiento mínimo son 5 etapas, pero cuando se diseña o cuando se establece el área para la pintura en polvo, no se considera tan importante la preparación de superficie y dejan espacios muy pequeños para este proceso. Entonces sí es importante que una vez que decidan iniciar con el proceso de pintura, se decida el área disponible, porque si no, de otro modo no vamos a poder dar los requerimientos de calidad que en algún momento nos soliciten los clientes. Aquí tenemos cuáles son las formas en las que se puede hacer un pretratamiento. Bueno, básicamente son 3, que es un proceso manual, en donde solamente preparamos o podemos preparar en una cubeta una solución a una concentración determinada y lo lavamos como si fuera un traste. Pasamos el producto, lo tallamos, lo enjuagamos, lo secamos y después pasa al proceso de aplicación. Otra forma de hacerlo es por inmersión, en donde en tinas preparamos las soluciones a determinadas concentraciones y establecemos los parámetros de tiempo, de temperatura, dependiendo del tipo de materiales que vayamos a trabajar. Y entonces ya va pasando por cada una de las etapas hasta obtener el acabado que necesitamos. Otra forma de aplicación es aspersión, en donde a través de un túnel hay espreas como regaderas y el material va pasando a través de ese túnel y va siendo bañado por los productos químicos. También deben de estar con ciertos parámetros de operación, de concentración, de temperatura, de tiempo. Ahora, ¿cómo elegimos qué tipo de proceso vamos a emplear? Si lo hacemos manual, si lo hacemos en inmersión o si lo hacemos en aspersión. Bueno, eso la pauta nos la va a dar la producción que necesitemos, la cantidad de piezas que necesitamos sacar
el tamaño y la forma de las piezas, qué tipo de grasa vamos a eliminar, los requerimientos de calidad, es importante también, y otra vez aquí el espacio asignado. Cuando tenemos sistemas continuos necesitamos espacios muy grandes, entonces hay que considerar esa parte y también en un sistema de aspersión, la producción, que realmente sea o que sea rentable el implementar un sistema por aspersión. Aquí en este diagrama de flujo tenemos las etapas básicas para tener un buen pretratamiento, que en la primera etapa es un desengrasante, después viene un enjuague, en una tercera etapa es un fosfatizado, que es la preparación o el depósito de la película que nos va a servir como base adherente, después viene un enjuague y un sello orgánico. Cada una de estas etapas están controladas por parámetros de operación como son la concentración, el pH, la temperatura y el tiempo. Entonces es importante que aquí tengamos el control de estos parámetros, sobre todo cuando son procesos por inmersión o por aspersión. De otro modo no obtendremos los resultados que estamos esperando. En la primera etapa ya mencionamos que es un desengrasado, en donde la finalidad es eliminar cualquier agente extraño como grasa, óxido o cualquier otro contaminante que pueda traer el material de procesos previos de maquinado. Existen diferentes tipos de desengrasante y estos los vamos a elegir, lo que comentábamos al inicio, de acuerdo al tipo de material y a la grasa que necesitemos eliminar. De tal suerte tenemos desengrasantes de tipo alcalino, desengrasantes de tipo ácido, desengrasantes dieléctricos, neutros, electrolíticos y desengrasantes base solvente. Entonces es importante que cuando vamos a iniciar con un proceso de pretratamiento, analicemos todos los factores que están involucrados para poder determinar qué tipo de desengrasante es el que requiere su proceso. La tercera etapa de producto químico, decíamos en el diagrama de flujo que es una etapa de fosfatizado. Aquí, una vez que ya tenemos nuestra pieza libre de cualquier contaminante, libre de grasa, libre de óxido, libre de algún otro aceite, de algún otro preventivo, entonces ahora sí, esa pieza necesita estar totalmente virgen para que podamos tener un depósito de fosfatizado, ya que esta es una conversión química a nivel de superficie y si tenemos algún agente extraño no se va a llevar a cabo esa reacción. Entonces el fosfatizado es una película que se deposita sobre el material virgen y que nos va a servir como base adherente para la pintura. Es la unión entre el metal y la pintura en polvo. También existen diferentes tipos de fosfatos y estos los vamos a elegir de acuerdo al requerimiento de calidad que nos está solicitando el cliente, que puede ser fosfato de fierro, fosfato de zinc hierro, fosfato de manganeso y fosfato de circonio. Cada uno de estos nos da características y resultados totalmente diferentes. Entonces sí es importante que preguntemos a nuestro cliente cuáles son los requerimientos en cuanto a resultados en cámara salina. Del diagrama de flujo, la última etapa es un sello o un sellado, en donde lo que se hace es pasivar la pieza porque viene de un medio ácido. Si nosotros la dejamos de esa forma, con el oxígeno del medio ambiente tiende a oxidarse de inmediato. Entonces es importante hacer un sellado de la pieza. Y además, también por ahí si tenemos algún poro que nos haya quedado descubierto, con la protegemos. Los sellos principalmente, los que existen en el mercado son sellos crómicos y sellos orgánicos, pero en realidad los crómicos, como son de alto impacto al medio ambiente, son muy contaminantes, ya se están dejando de usar. Nosotros solamente manejamos los sellos orgánicos. También en el diagrama de flujo observamos que están las etapas de enjuagues
previas en cada una de las soluciones que tienen producto químico. Son muy importantes estas etapas. ¿Por qué? Porque si no las mantenemos con la calidad adecuada, podemos o se puede quedar sobre la pieza ya sea residuo de grasa o residuo del producto químico previo, y entonces ahí ya tendremos un tema en el acabado de la pintura. Se nos puede presentar como un pinhole o como un cráter cuando nos queda residuo de producto químico. Entonces es muy importante que los mantengamos dentro de las condiciones adecuadas. Por último, debemos llevar un control de esas soluciones, sobre todo cuando utilizamos procesos por inmersión y por aspersión. Debemos de tener un control de los parámetros de concentración, de pH, de temperatura, de tiempo y porcentaje de sólidos. Este control es muy sencillo para determinar, para saber las concentraciones que tenemos en nuestras soluciones. Solamente es una titulación ácido-base muy simple y que se hace exagerado en 10 minutos y que nos puede ayudar, el tener un buen control nos puede ayudar a evitar reprocesos que obviamente son mucho más caros que el estar tomándonos 10 minutos para realizar un análisis. Entonces es bien importante que una vez que ya implementen su proceso, se tenga un programa de control de los mismos para mantenerlos siempre dentro de los parámetros adecuados. ¿Alguna duda que tengan con respecto a lo que es el pretratamiento? Con respecto, buenos días y muy interesante definitivamente. En cuanto a los costos propiamente de los pretratamientos, pues lógicamente va, como usted lo mencionaba, de acuerdo a los requisitos del cliente, los requerimientos de volumen, de producción, de muchos aspectos, pero en una relación costo-beneficio, ¿cuál es si existe el término del happy medium, que funcione en velocidad, que funcione en productividad, pero que nos asegure calidad? ¿Cuál de los tres, el de dispersión o el de inversión? Porque me imagino que el manual debería ser el más cómodo, o no sé si me equivoco. Bueno, en realidad el manual puede ser cómodo, pero también puede darnos buenos resultados si se implementa el proceso adecuado. ¿Por qué? Porque los mismos pasos que podemos hacer en inmersión o en aspersión los podemos hacer manuales. Nada más cambian las condiciones de operación, de concentración sobre todo. Y en cuanto a costo-beneficio, bueno, más bien eso depende ya de la producción que necesitemos. Obviamente que un proceso por inmersión o por aspersión tiene un rendimiento más alto porque estamos recuperando el producto. Y en un proceso manual normalmente se está desperdiciando mucho material. Entonces, en cuanto a costos, implementar un proceso por inmersión o por aspersión disminuye ese costo por la recuperación que tenemos de producto. Muchísimas gracias. ¿Sí se resolvió su duda? Claro que sí. Ok. Ok, al igual que en los procesos de preparación de superficie, para la parte de aplicación de pintura en polvo, tenemos los sistemas por carga y tenemos también los sistemas continuos. En los sistemas por carga vamos a tener unas cabinas de apertura frontal en la cual introducimos el producto para aplicarle la pintura. El proceso se puede hacer de forma manual con equipos de aplicación electrostática, y una vez que sale de la cabina, hay que llevarlo también a un horno de carga en el cual se introduce el material ya revestido para ser curado. Este proceso de revestimiento, según el tipo de pintura que se esté utilizando, puede estar entre temperaturas de 150
a 200 grados en tiempos entre 30 y 45 minutos. El otro proceso sería un proceso continuo, o lo que llamamos un proceso automatizado, en el cual las piezas se pasan por las secciones de tratamiento que ya fueron descritas por la ingeniero María, y luego pasan a un horno continuo donde se secan las piezas para ser alimentadas a las cabinas de pintura. En las cabinas de pintura las piezas pasan frente a los aplicadores de pintura, se revisten. La pintura que no se adhiere a las piezas puede ser recuperada por un sistema de extracción y tratamiento para luego ser realimentado a los sistemas de alimentación de tinta. De ahí pasamos a un horno donde la pintura es curada y luego de allí sale a la sala de descarga. El proceso de recuperación de la pintura en la cabina es el siguiente. La pintura es aplicada por una pistola, que puede ser manual o puede ser automática. La pieza tiene que estar perfectamente aterrada para que la pintura se adhiera. El exceso de pintura que no se adhiere a la pieza es absorbido y recuperado para ser utilizado nuevamente. La pintura que se va a reutilizar no puede ser alimentada directamente. Esta pintura tiene que ser mezclada con pintura nueva para evitar desperfectos en la superficie que se está pintando. Generalmente la proporción de pintura nueva a pintura recuperada es un 70-30. 70 nueva, 30 reusada. Una vez la pintura que se está recuperando es separada de la mezcla de aire y el aire que sale del filtro inicial, que es el filtro redondo, filtro cartucho, pasa a una cámara de filtro final donde el aire es descargado al medio ambiente libre de cualquier partícula de polvo. Uno de los procesos de inicio de cualquier persona que quiera montar un taller pequeño puede iniciarse con un equipo de aplicación manual, el cual consta de una unidad de control en el cual se van a fijar los parámetros de aplicación para que la pistola pueda rociar la pintura sobre la pieza que está aterrada. Necesitamos también la pistola de aplicación, que es la que se encarga de generar el campo electromagnético para que se cargue el polvo. Necesitamos una tolva donde se fluidifique el polvo. La tolva hay que alimentarle aire comprimido por la parte de abajo. El aire ascendente dentro de la tolva hace que el polvo se afloje y se ponga así como hirviente. Y de ahí es transportado por una bomba Venturi que lo envía hasta la pistola para su rociado. También tenemos un sistema de aplicación con motor vibrador. Este sistema tiene la ventaja sobre el sistema de tolva de que podemos cambiar el color rápidamente. O sea, solamente tenemos que cambiar la caja, soplar la bomba y el tubo de succión y ya estaríamos listos para montar otro color. Esta tecnología la tenemos nosotros aquí, una de las ventajas que podemos enumerar en este caso. ¿Qué problemas nos conseguimos con frecuencia en la aplicación de pintura en polvo? Aquí enumero algunos de los tantos que se pueden presentar. El aislado de gatillo o aplicador incorrecto. Aquí estaríamos hablando de los aplicadores. Los aplicadores son, por lo menos las pistolas, están constituidas por un multiplicador, un electrodo y una punta de electrodo. El multiplicador es el que genera el voltaje. El electrodo es el encargado de generar el campo eléctrico con el cual se carga el polvo. Si tenemos por lo menos problemas con la punta de electrodo tiende a contaminarse con polvo. El polvo se funde y aísla la punta del electrodo. Entonces, ahí podemos tener problemas de formación de campo eléctrico defectuoso y el polvo no se carga correctamente. Entonces, eso al final nos da un problema de poca adherencia o de espesores muy bajos. También podemos tener problemas con
el electrodo, que se aísla por presencia de polvo entre su contacto y el multiplicador. Eso igualmente nos trae un problema porque el polvo no se va a cargar correctamente y vamos a tener los mismos problemas de espesores. Luego tenemos el flujo excesivo o velocidad del polvo. Hemos visto que en muchas plantas, cuando tienen piezas grandes, lo que hacen es que aumentan la cantidad de polvo que le aplican a las piezas. Eso es supuestamente, según ellos, para tratar de pintar más rápido y de cubrir áreas más amplias en menor tiempo. Este es un error que se comete en casi todas las plantas. El proceso de carga del polvo va a depender de la velocidad con que pase el polvo por el campo electromagnético. Si el polvo pasa en forma muy rápida frente al campo electromagnético, vamos a tener que el tiempo de residencia para adquirir carga va a ser muy rápido y el polvo puede quedar mal cargado. Lo otro es los volúmenes excesivos. Igualmente, pues si pasamos una gran cantidad de polvo, va a haber un polvo que no va a adquirir digamos, carga y vamos a tener el mismo problema. Va a ser un polvo que cuando se acerque a la pieza va a rebotar. Entonces vemos que tenemos más polvo en el piso que pegados en las piezas que estamos pintando. Entonces hay que tener cuidado de que no mucho más flujo es más eficiencia y mayor productividad. Tenemos entonces que ver que la velocidad sea la suficiente como para cargar el polvo y el flujo igual. La pobre conexión a tierra. Los dos principios básicos para la aplicación de pintura en polvo tenemos que entonces que es la generación del campo eléctrico y segundo, la pieza bien conectada a tierra. Si nosotros tenemos una pieza con deficiente conexión a tierra, vamos a ver que entonces el polvo va a rebotar en la pieza y no se va a adherir. Entonces vamos a tener problemas de bajos espesores y de calidad de la superficie de la pieza que estamos pintando. Es muy importante verificar que la conexión a tierra sea eficiente. Por lo general, utilizamos un megómetro para medir la resistencia de la conexión a tierra y esta tiene que ser menor a un megómetro. En muchas zonas se recomienda menos de 500 ohms. La instalación incorrecta de los equipos. Cuando tenemos la aplicación de pintura en polvo, por lo menos las cabinas, deben estar en zonas donde las corrientes de aire no impidan el flujo de polvo que sale de las pistolas vaya hacia las piezas, porque muchas veces tenemos unas cabinas abiertas y cuando el polvo sale de la pistola, entonces es arrastrado lejos de la pieza que se está pintando. Es importante mantener la cabina, bien sea en un cuarto donde las corrientes de aire sean controladas, para evitar de que este tipo de inconveniente se pueda presentar. Las tolvas de suministro de polvo. Tenemos para la parte de acondicionamiento y fluidificación del polvo, las tolvas. Estas tolvas también deben tener una alimentación de aire controlada, porque si la alimentación de aire, la presión es muy alta, vamos a tener entonces una fluidificación o un burbujeo del polvo que puede ser arrastrado fuera de la tolva o nos puede dar un flujo de polvo muy grande dentro de las pistolas y esto nos va a traer el problema de que el polvo no se va a cargar correctamente. Entonces, ahí tenemos que tener un balance entre la fluidificación del polvo y la alimentación del polvo a las pistolas. Lo otro es que si la presión de alimentación de aire a la tolva es muy baja, generalmente tiende a formarse como bolsas de aire dentro de la tolva. Y una vez que la presión aumenta, esas bolsas de aire arrastran polvo.
que se transmite hasta las pistolas y forma entonces grumo, unas montañas que de espesores más altos en una zona que otra. Entonces debemos tener entonces el balance de la presión para que la fluidificación sea la correcta. Por último, tenemos la ionización inversa. La ionización inversa se presenta cuando el polvo que pasa por la nube electromagnética se carga en exceso. Eso hace que el aire que está entre la capa de polvo y la superficie que estamos pintando se ionice. Ese aire, esos iones, entonces, por rechazo, fluyen hacia la superficie de la pieza que estamos pintando, formando pequeños, así como volcanes. Nosotros entonces debemos controlar la ionización inversa, o sea, el exceso de aplicación de corriente al polvo para evitar este fenómeno que se presenta en la aplicación de tinta. Dentro de los sistemas que estamos presentando en este momento tenemos el sistema Encore BT. Este sistema es lo último que ha desarrollado Nordson después de haber tenido un éxito rotundo con los primeros equipos como el VersaSpray o el Churcoat, que todavía lo vemos trabajando en algunas zonas por ahí y que, bueno, los que lo han desechado es porque ya no tienen piezas para repararlo, pero todavía yo recibo solicitudes para tratar de reparar estos equipos. Este sistema Encore que estamos promocionando reúne todas las ventajas que tenían aquellos equipos y se le han integrado nuevas funciones. Tenemos primeramente una pantalla táctil muy, digamos, amigable para el operario. Esta unidad de control permite programar las recetas de aplicación para evitar el tener que estar cada vez que vamos a pintar una pieza, estar fijando los parámetros, porque, bueno, las piezas cambian, las pinturas también, entonces tenemos que ir adecuando el equipo a ese tipo de cambio. Con el sistema BT solamente tenemos que, una vez que lo programamos, pisamos un botón y ya tenemos la receta para cualquier aplicación. 99 recetas programables. Esta unidad de control viene equipada ya con 3 programas precargados para pintar aquellas piezas que son difíciles de recubrir. Una vez que uno pinta una pieza y la cura y se da cuenta de que está baja de espesor, entonces debe repintarla. El proceso de repintado es un poco engorroso porque generalmente lo que se hace es que se relija la pieza y se vuelve a pintar. Con este modo de preparación para piezas ya pintadas, nosotros solamente tenemos que pintarla nuevamente. Un botón, pasamos la pieza y la pintamos sin tener que relijar. El recubrimiento de lo que son cavidades profundas. El que pinta con pintura electrostática en polvo sabe que cuando tenemos ángulos de 90 grados dentro de una estructura, el ángulo entre las dos caras de una pieza de esta es difícil de pintar porque la pintura se pega en las caras que están tanto al frente como de lado y no entra en el ángulo donde se unen las dos piezas. Nosotros aquí en Nordson hemos resuelto ese problema también con una preprogramación cargada en el Encore BT, que solamente tenemos que pulsar un botón, seleccionar ese modo y podemos pintar la pieza tranquilamente sin necesidad de estar disminuyendo el voltaje, buscando aumentar la cantidad de la presión de aire para que entre. Y por último tenemos la aplicación de pinturas metálicas. Las pinturas metálicas tienen el problema que son muy difíciles de cargar. Nosotros en Nordson también, en este tipo de equipo, en el equipo Encore BT, tenemos un programa ya preestablecido para materiales metálicos. La unidad de control también trae para guardar cambios que hayan ocurrido en el proceso, tiempos de mantenimiento. O sea, tiene memoria también para guardar ese tipo de cosas. La pistola Encore LT que trae el sistema BT, una pistola liviana,
transferencia de pintura muy eficiente en la primera pasada. Generalmente cuando tenemos una pistola electrostática de otras marcas, cuando vamos a pintar necesitamos darle múltiples pasadas. Pues con estas pistolas de Encore LT de Norson, en la primera pasada ya tenemos casi el 80% de la pieza con la transferencia de pintura adherida a la pieza y solamente nos queda darle un pequeño retoque para alcanzar el 100%. Es liviana para evitar el cansancio del operario. Viene con accesorios para pintar cualquier cosa, boquillas, extensiones y todo lo que podamos necesitar para hacer de este equipo el más completo que hay en el mercado. Mucha gente prefiere comprar precio a comprar calidad. Nosotros en Norson ofrecemos calidad y eficiencia. Por eso estamos ofreciendo este tipo de equipos. La bomba Venturi de Norson es un diseño especial de segunda generación, donde aplicamos o bombeamos más polvo con menos consumo de aire. Eso nos da una ventaja porque cuando nosotros pintamos, el desgaste de las piezas es mucho menor porque la velocidad del aire que estamos utilizando no desgasta las piezas por donde pasa el polvo. Y aumenta la eficiencia de transferencia de pintura, porque la pintura sale de la bomba con la velocidad y en los volúmenes necesarios para que se cargue cuando pasa por el campo magnético que genera la pintura. También tenemos en este sistema que estamos ofreciendo el motor vibrador donde se monta la caja para hacer el cambio de pintura. Esto, como le dije, nos da una ventaja hacer un cambio de colores que en 2-3 minutos. Solamente tendríamos entonces que sacar la caja, soplar el tubo de succión y la bomba y ya podemos montar entonces la nueva caja con el cambio de color de la pintura. Y por último, este sistema viene montado en una especie de carrocha que nos permite movilizarla dentro del taller de donde estemos pintando sin necesidad de llevarla a peso, que nos permite entonces un traslado de forma rápida. Pues ya estamos ya en la recta final, ya vamos a entrar pronto en lo que son las preguntas y respuestas. Pero antes quería señalizar que con Indukit, que es distribuidor certificado y autorizado por Norson, ustedes gozarían de una garantía doble, porque no solamente todos los equipos Norson están garantizados por la marca, sino también por nosotros mismos, que es aquí en Venezuela. También tienen el respaldo técnico, que es otro aspecto a considerar cuando ustedes hacen una inversión de este tipo. Y lo tercero es la asesoría técnica y comercial. Este no es solamente, como mi papá bien decía, ¿no? Usted no va a una ferretería y a vender, Indukit no es una ferretería para vender tornillos y cosas pequeñas. Aquí usted tiene que asesorar a clientes, tiene que sentar a escuchar el proyecto y hacer las cosas a la medida. Entonces, esa parte de la asesoría técnica y comercial es súper importante porque es allí donde se descubre realmente la línea de trabajo y el equipo que más realmente se ajusta a las necesidades del cliente. Y esto es algo que enfatizamos en Indukit, que nos diferencia de irse a importar un equipo chino, un equipo que de repente pareciera con un buen, digamos, atractivo, ¿no? De precio y valor, y luego te hace las preguntas. Y aquí nos llega mucha gente, mira, me traje el producto Polo de China, ¿nos puedes ayudar? Y yo, no podemos. ¿Cómo te asistimos? Y es una cosa que hay que pensar antes de poner la platita, ¿no? Porque es una inversión a largo plazo. Entonces, bueno, siempre es bueno hacer referencia de que con la marca Norson se tiene asesoría, asistencia técnica y se tiene esa garantía que es importante en países latinos y sobre todo ahora con la situación geopolítica de Venezuela. Y ya con esto cerramos. Agradecemos la presencia. Ustedes son buenos. ¿Qué les puedo decir? Buenos escuchantes es poco. Se lanzaron aquí toda la hora y dejamos ahora el espacio para que ustedes nos comenten, nos hablen
Gracias, María, por quedarte con nosotros, colaborarnos con ese pretratamiento que es tan importante. Y ya le dejamos el espacio a la audiencia para que nos comenten o digan que quisiera. Ajá.